Conceptos que le veníamos escuchando de nuestro entrevistado. Cada concepto supone nuevas preguntas e inquietudes. A ver si nos da el tiempo de seguir evacuando algunas. Este lado faltaba. Marta. Yo no tengo industria, pero se me ocurren algunas cosas. Uruguay ya tiene de por sí costos caros. O sea, las empresas pagan IRAE, pagan alquiler, luz, etcétera, impuestos comerciales, demás. El mercado interno es chico. Entonces yo para producir tengo que tener la certeza de que puedo colocar mi producto en el exterior. Creo que no todos los productos que podrían ser fabricados en Uruguay tienen mercado en el exterior, o al menos un mercado relativamente seguro que me permita producir y saber que eso no lo voy a tener que tirar. Por otro lado, podríamos pensar en quizás alguna política proteccionista de la producción nacional, pero eso significaría impuestos a lo importado y tenés un conflicto con las cosas que vienen del exterior. Por otro lado, si nos ponemos a ajustar mucho los salarios, tenemos el problema del trabajo robotizado, por ejemplo, como se ha visto con los cajeros de los supermercados. Ya lo vemos. En los supermercados también han desaparecido los que embolsaban, empaquetaban las cosas. Ahora la cajera lo hace si quiere y si no lo tiene que hacer uno mismo. Y finalmente, y no menos importante, por ejemplo en Japón, cuando quieren perjudicar al empleador, lo que hacen es elevan exageradamente la producción, cosa de que haya un superávit del producto. Entonces, que se pudra en caso de que no se pueda, por ejemplo, mantener la vigencia. Y con la reducción de la jornada laboral, yo estaba pensando que las empresas que tienen trabajos continuos, los 3 turnos se convertirían en 4 turnos, con lo cual es una recarga importante. ¿No se corre el riesgo de que sea más redituable colocar la plata en el banco y bajo la cortina y manéjense? Bien, varios temas. Primero, lo de Japón, además de eso, es porque Japón tenía poco lugar donde estoquear. Almacenar. Y es muy caro el alquiler. Sí, por lo tanto, es una medida que sí surtía efecto, pero era por ese tema especialmente. Y acá también es caro alquilar. Sí. El otro tema, el valor bruto de producción en la industria manufacturera promedio no llega a 20%. 20%. Lo otro son, le podemos dar el nombre que querramos, utilidades, plusvalía, etcétera. Los alquileres, gerencia, etcétera. 20%. Entonces, el 2, el 3, el 4% no es que... Generalmente puede suceder, pero generalmente no es que una fábrica cierra por un tema de salario. Generalmente, puede haber alguna excepción. Entonces, estamos convencidos que hay que estudiar eso. Yo no manejo el tema financiero, pero no creo que te pague 20 o 30% de utilidades un banco. Y la industria ganan eso, algunas un poquito menos y algunas bastante más en porcentaje. Depende. Si tú tenés que tener un abogado para que vaya al ministerio por los reclamos laborales, si tenés que tener un contador para que te liquide los impuestos, si vos vas sumando los gastos, quizás el ahorro, el banco no te dé la misma utilidad, pero te ahorras todos estos otros gastos que son un montón. Está clarísimo. Problemas, ¿no? Y problemas y dolores de cabeza. Me quedo tranquilo en mi casa y recibo la plata. Pero ¿por qué tenemos problemas? Ataquemos eso. No debería... A ver, yo creo que autocríticamente, y también los trabajadores, a mí a veces lo hablamos en nuestros sindicatos, a veces te enoja, por ejemplo, ir por 2 cuestiones. O porque un compañero nuestro, faltaste 10 días, no trajiste el papel correspondiente y te van a sancionar. ¿Y sí? No deberíamos, y esto es antipático, pero hay que decirlo igual, no deberíamos perder un minuto, compañero, trae papelito. A la inversa, la empresa, porque te vio pasar y no te gustó la cara que pasa con otro nombre, porque se disfraza, me suspende o me habla mal. Tampoco debería pasar. Yo creo que hay que madurar y entender que el trabajador es un ser humano, el empresario es un ser humano, y estamos en una unidad contradictoria. ¿Qué decimos? Si hay fábricas abiertas, nosotros que somos trabajadores industriales, tenemos empleo nosotros. Nosotros no queremos que se funda. Ahora, a veces tenemos las relaciones laborales tan tóxicas en alguna fábrica, que si no nos puede pasar esto. Y en muchos países en Europa, tú mencionabas Finlandia, los países nórdicos, no vamos al Ministerio de Trabajo porque al empresario se levantó mal y no saludó a nadie, vino de vivo a querer sancionar o mandar al seguro de desempleo sin previo aviso, ni tampoco los trabajadores cometemos algunos errores tontos de faltar 10 días, para usar el mismo ejemplo, y o agarrarme en frente a la máquina durmiendo. O sea, han logrado, cuando van a discutir, discuten cosas pesadas.
Nosotros tenemos que ir camino a eso. Y ahí tenemos que ser autocríticos también los trabajadores, que no siempre somos lo que deberíamos ser, y también los empresarios. Y esto puede ser también antipático, pero a veces, ¿cómo decirlo? Hay muchas multinacionales que vienen con experiencias previas y llevan a cabo el famoso win-win realmente. Ellos saben que van a ganar, pero para ganar un mango más o unos cuantos mangos más, están dispuestos a que el trabajador y trabajadora también se lleve algo. Nosotros lo que estamos reivindicando acá es que el empresariado nacional, que los hay también, que el concepto lo manejan y lo llevan a cabo, que también entiendan que el trabajador, si vos le pedís, ponete la camiseta, bueno, pero yo quiero llevarme a mi casa, porque de última trabajo para mi familia, un manguito más. Está claro que toda la validez del mundo. Está claro, eso. Victoria, pero muchas veces... Bueno, nos sí, pero dicen eso. a esto iba. Citaste como ejemplo una multinacional. Claro, con espalda es un lujo que te puedes dar. Apostar al win-win, ¿o no? Sí, claro. Sí, Y bueno, pero ¿qué hacemos con las emergentes? ¿Qué hacemos con las frágiles industrias nuestras? pero no todos son frágiles. Hay talleres industriales con 4 o 5 personas que te diría que le hacen a pala porque tienen innovación tecnológica, la mano de obra muy calificada y ganan, en porcentaje, ganan más que una multinacional. No es una cuestión de... ¿Y ahí hay problemas con de los cantidades. trabajadores? En ese caso no, Ajá. porque la empresa a ver, yo haría lo mismo. No, yo para tratar de entender, a ver, el tipo ¿qué es lo que yo tengo mano de genera los obra mayores conflictos? extremadamente calificada. Si se me va un matriciero de esto, no lo consigo en el mercado Sí, rápidamente. trato Entonces de lo tenerlo cuidan. contento como pueda. claro. Y el trabajador también dice, pero pará, yo acá estoy cómodo, estoy ganando un 20-30% por encima del laudo. Entonces, yo gano, vos ganás. ¿Se entiende? Sí, pero claro. te voy a decir algo por lo que quedó en el episodio pasado. Nosotros tenemos en algunas fábricas compañeros nuestros que están 4 meses todos los años seguro de desempleo. ¿Por qué? Como el mercado nuestro es chico, no pueden, o sea, su producción es más. Entonces, le quedan 2. O despiden gente o van al seguro de Y desempleo. lo hacen rotativo. No, la fábrica cierra 4 meses. Ah, Y han llegado a un acuerdo, perfecto. tenés una pérdida igual, pero hay un complemento. ¿No? Y esto más o menos 10 años. O sea, Sí, cuando sí, hay claro, voluntad claro. de las dos partes, las cosas se solucionan. Hay que colocarle pienso, ¿no? Y ver, entender la otra parte y, bueno, transitar las crisis lo mejor posible. Y ahí también a veces precisamos, hoy que hablamos de Castillo, también que el Ministerio de Trabajo en este caso tenga una sensibilidad y ayude muchas veces, y no solamente que se ¿No siente la en la tenía mesa... Pablo Mieres? ¿Perdón? ¿No la tenía Mieres? Perdón, Mieres no es que haya sido un ministro extremadamente malo. Él es parte de un gobierno y tiene, como va a tener los ministros entrantes, vos tenés una mirada del Poder Ejecutivo que marca la cancha. Yo creo que Mieres... las Bueno, pero cuestiones- por ejemplo, hablando de miradas, la Sí. de Odone, que es el pilar en economía del nuevo gobierno, no tiene mucho que ver con la de Castillo. Y sin Sí, embargo, y seguramente tengamos, ya te voy adelantando. ¿Qué? Vamos a tener diferencias con Odone. La macroeconomía. Nosotros hablamos, por ejemplo, que hay atraso cambiario, ahora se elevó un poco el dólar, hay que buscar un equilibrio, porque un dólar muy alto, sí es cierto que te sube la inflación, etcétera, pero un dólar planchado, la producción la complica y bastante. ya pasó. Entonces claro. hay que buscarle, ahora todo el tema de Argentina, Brasil, cómo lográs un dólar que sea competitivo. La macroeconomía no es fácil, pero también, yo no me acuerdo de memoria, capaz que alguien lo sabe, acá los millones de dólares que tenemos de reserva neta en nuestro país, a veces hemos reivindicado que se utilicen algo, porque también es cierto que hay que cuidar los números, no es que estamos diciendo, vos, esto hay que tirar manteca al techo, pero en Uruguay hay dinero, hay que ver quién lo tiene, y seguramente yo digo que hay que colocarle un impuesto a los más ricos, me peguen de todos lados, pero alguna cosa hay que hacer, no es que en Uruguay no haya dinero, hay dinero, generalmente se coloca en el exterior y no se hace producir acá en Uruguay. Yo no sé, no quiero adjudicar intencionalidades, posiblemente, como decía Marta hoy, capaz que algunos evalúan, la pongo afuera, no gano menos, pero no me complico. Casi 19.000 millones Claro, de dólares. imagínate el 10% de eso moviendo la economía en Uruguay. Yo creo que el gobierno entrante debería tentar convencer a ese empresariado, iba a decir, ¿no? A esos ricos, porque hay un nombre que definirlo, que pueden invertir en Uruguay en la producción y en otras cosas también, pero que esté en Uruguay, que haga mover la economía nacional.
Bien, ojo que todo esto, que remite a inversión, también tiene como gran desafío el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, Buen que tema. tanto se critica desde el PIT-CNT. Yo ya entendí, porque lo he escuchado muchas veces, porque lo he preguntado varias veces, que ese no a priori, antes siquiera de saber en qué va a consistir ese acuerdo que planteaba el PIT-CNT, era un no para la tribuna. Era como decir, era simplemente decir, esperen, estamos acá, recuerden de sentarse con nosotros para hablar de estas cosas. No era no al TLC y punto. Pero bueno, no es lo que siempre las cosas caen de otra manera o se hacen carne de otra manera en la sociedad y parece que se instaló en el imaginario que el PIT-CNT es anti-acuerdo con la Unión Europea. Entonces, porque acá parece como una mirada contradictoria con eso que usted acaba de No, pero yo decir. te voy a decir la mirada con los TLC de la Confederación, que va en la línea con el PIT-CNT. A ver. Para nosotros se coloca la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué? El TLC no es malo ni bueno per se. Lo mismo que cualquier tratado estratégico. No es malo ni bueno. El tema es cuál es la redacción, qué es lo que está dentro. Sí, sí, obvio. Porque, ¿por qué decimos que la carreta está delante de los bueyes? Acá deberíamos definir, reitero, sinceramiento industrial, productivo, qué sectores deberían traccionar al resto, y es decir, bueno, ¿y qué mecanismo, qué herramienta a nivel de complementariedad productiva regional o inserción en las cadenas de valor a nivel mundial y regional también necesitamos? Y ahí ver, ahora acá hacemos a la inversa, acá en general en el mundo y en Uruguay también. Vamos a firmar un TLC. En el mundo, porque también se quejan los sindicalistas de Claro. ¿no? Los gremios Preguntarle en a los otros franceses. países. Pero después viene y te dice, mira, este es el TLC. Mm. Y lo mismo pasó con las grandes fábricas, las pasteras, ¿no? De celulosa. Los acuerdos son secretos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Brindemos la información, porque no es que estemos en contra de la inversión, que venga la inversión. Ahora, ¿va a respetar la normativa medioambiental, laboral, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el problema? Pero, ¿por qué no blanqueamos antes? ¿Y por qué no se llaman a los actores? No solamente a los trabajadores, especialmente también a los empresarios, a las pymes. Logramos, como ejemplo de esto, de cuando se trabaja antes, en la planta de UPM2... Que los daños colaterales sean menores, ¿no? Al revés, claro, y buscar cosas positivas, Sí, impactos claro. positivos. Un ejemplo de esto, cuando se definió la planta de UPM2, se trabajó, yo fui por el PIT-CNT, tuve el honor y el desafío, en el Ministerio de Industria se armó un equipo donde había un ingeniero de UPM, había gente de Relaciones Internacionales, gente de la Cámara de Industria del Uruguay, gente del PIT-CNT y alguien de la academia, si no me equivoco. Y ahí trabajamos en una red de proveedores. Y fue muy bueno. Entonces vos hoy recorres UPM2 y vas a encontrar mucho más componente nacional que lo que es Monte del Plata UPM1. Hubo un cambio. Se decía en el acuerdo que no era vinculante, o sea, no obligatorio. Pero sí hubo voluntad, en este caso de la empresa, y se mejoró muchísimo. Entonces digo, cuando hay ámbito que diga, mirá, esto puede ser, esto no puede ser, porque no es que vamos a fabricar componentes muy avanzados porque hoy no tenemos la tecnología. Pero no podríamos aceptar tranquilamente que la soportería, que la ropa, que el calzado venga de Europa. O sea, a ver de qué estamos hablando, de escaleras. Entonces, no te digo la caldera fundamental de este producto porque la garantía, etcétera, hay que entender eso. Pero realmente no estamos hablando de disparates. No estamos hablando de cosas disparatadas. Victoria, la industria nacional es alrededor del 10% del Producto Bruto Interno. No estamos planteando que debe ser el 50%, o el 40% como en China, o el 30 y pico como en Japón. Pero elevar, yo que sé, al 15%, ya eso te ayudaría muchísimo a todo el Uruguay. O sea, no es que estamos diciendo tiene que ser un país. Sí, sí. No queremos ser China, nunca la vamos a hacer, ni siquiera, no sé, un país, Alemania. No, pero hay que tratar de mejorar a mediano plazo. Pablo. Son conceptos todos muy interesantes, pero creo que son a mediano y largo plazo, no es algo que pueda resolverse a la brevedad. Volviendo al primer punto que se tocó, los 600.000 uruguayos, 580.000 y algo son, que ganan 25.000 pesos, más allá de que hay algunos sectores que pueden darle casa y comida y otros no, y hay otros que tienen ayuda del Estado, pero con 25.000 pesos no vive nadie, está clarísimo esto. Estamos hablando de una canasta básica alimentaria que anda en la ronda los 70.000 pesos aproximadamente, o sea que 25, 30, 35, 40 no te da, está claro eso. Ahora bien,
Yo he escuchado al futuro ministro de Trabajo hablar de este tema, hablar en campaña y hablar de este tema y hablarlo ahora cuando fue nombrado el próximo ministro de Trabajo, en el cual él estaba de acuerdo en elevar lógicamente el salario mínimo, porque claramente, digo, eso no, es totalmente insuficiente. Lo era antes y lo es ahora. Tocar el salario mínimo implica mover otras, como se dice en este gobierno, otras perillas que van a traer evidentemente alguna otra consecuencia. Creo que es un punto de análisis, no para ahora, pero sino para un poco más adelante. Ahora, la Confederación tiene, corregime, unos 35 sectores, ¿no? Rama de actividad, aproximadamente. Aproximadamente, rama de actividad son unos 35. Sí. Algunas que están mejor, otras que están peor, y hoy hablabas de sinceramiento industrial. Indudablemente tiene que haber una solución a corto plazo. Ahora, a mitad de año, está la ronda de consejos de salarios. La Confederación piensa a analizar sector por sector para ver si cabe la posibilidad de que haya este sinceramiento industrial y en algunos sectores en particular más sumergidos, ya lógicamente con un lineamiento del Poder Ejecutivo actual, que va a estar en ese momento liderando el país, un aumento diferencial por cada rama. Bien, nosotros, para ser sinceros, hemos planteado como plataforma, y lo vamos a mantener, desde la reducción horaria, planteamos en su momento los 40.000 pesos, debería tender la industria, que dicho, lo digo así acá, y estamos hablando de 25 contra 40, estamos lejísimos, ¿no? Ahora hay que tender a eso en el mediano plazo. Pero nosotros tenemos que ser solidarios con los más postergados. Tenemos que ser coherentes con el discurso, porque si no decimos una cosa, después hacemos otra. No es lo mismo tener el 3% de aumento en un compañero o compañera que gana 60.000 pesos que en uno que gana 25 o menos. Entonces nosotros, me atrevería a decir esto, casi no lo hemos discutido, pero doy la discusión donde sea, que tenemos que priorizar a los más postergados a nivel salarial. O sea, si vos me das a elegir a mí entre aumentar todo el mundo, no sé, 5%, y decir, bueno, mira, a los que están encima le damos 3, pero a los más jorobados le damos 8, 9, voto a dos manos que le demos a los más jorobados. Porque tú lo acabas de decir. No digo que no sobrevivan, porque sobreviven, porque el ser humano sobrevivimos en condiciones, y personalmente hemos pasado por etapas jodidas, entonces, pero no es lo bueno. Entonces, yo creo que Castillo lo dijo, nosotros nos atreveríamos a decir, como Confederación, que estaríamos de acuerdo que haya un aumento diferencial a los sectores más postergados, porque se hace urgente que esto, por lo menos, sea una señal. Claro. Porque como tú lo decías, al subir los mínimos también ayudamos a los mínimos de las jubilaciones y las pensiones, que eleven también. Lo que pasa es que ahí te toca otras variables que también tocan otros sectores del Estado que quizás haya inconvenientes. Y seguramente el ministro de Economía, si claro, llega a estar escuchando, diga, me tocan las perillas. Sí, está todo bien, pero ¿sabes qué? Volvemos al tema de la humanidad. Porque si tenemos tanto drama porque sube un poquito la inflación, poquito, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, pero tenemos 600.000 uruguayos que han pasado lo diferente, reiteramos, esto no es contra este gobierno solamente, han pasado el gobierno y estos sumergidos ya estaban. ¿Y cuándo los vamos a atacar? Porque si no vamos siempre a decir el mismo, pero ¿sabés qué pasa? Hay pandemia, ¿qué pasa? Tenemos sequía, subió el dólar o bajó en la región, siempre tenemos un pero. Pero quienes definen esto, pueden haber excepciones. Cuando llegan a su casa, abren la heladera, está llena. La de las y los compañeros y compatriotas nuestros que ganan menos de 25.000 pesos, si fuéramos a abrir esa heladera, si la tienen, seguramente tengan menos de la mitad. Por eso te hablaba de que hay que mirar eso. Es bastante más accesible, entre comillas, poder lograr en esta ronda salarial aumentos diferenciales, que la Confederación vaya con una propuesta de decir, en determinados sectores van a haber aumentos diferenciales de tanto por ciento. Y otros se van a mantener, muchachos, aguanten un poco. Creo que sí, estamos dispuestos. Viene por ahí. Reitero, nosotros vamos con... Siempre decimos lo mismo, no somos, y casi digo un disparate, una frase que usamos siempre. No es que vamos todo o nada, no. Vamos a hacer los Pero ahora, ¿cuál es la frase que usan siempre? Plata o caca. Vieja frase, sí. Es más fea la otra palabra, pero, o sea, no lo utilizamos porque siempre le vamos una propuesta y nunca, ojalá, no me equivoque y logremos el 100%. También, yo te lo decía en el corte y lo charlábamos, nosotros tenemos en algunos lugares reducción horaria con paridad salarial. Tenemos algunas fábricas hoy que están pagando tarde, han pagado tarde los aguinaldos, la licencia, las quincenas 2 meses tarde. ¿Por qué lo aceptamos y por qué no tenemos un lío
porque nuestro comité de base, nuestro sindicato de base dice, mirá, ¿sabes qué? Tiene razón, la patronal, en este caso, el Está con Estado hace determinadas 3 meses no le dificultades, paga. sí, sí, claro. O sea, no, porque a veces no, al movimiento sindical lo quieren colocar como un cupo, como un cuco, perdón. No somos un cuco. Sino decir la posta y se comprueba, no tenemos problema. Ahora, Victoria, si tú bajas en un Tesla, último modelo, estás veraneando, no sé, en Cancún, y te bajás de allá o me mandás un mensaje, como comité de base, vos, te tengo que pagar tarde el aguinaldo. Está difícil, ¿se entiende? O sea, en Uruguay somos poquitos y nos conocemos, entonces, si tenemos la información, nadie quiere perder el laburo, nadie quiere perder el trabajo, y más si es un trabajo decoroso y en buenas condiciones. Al revés, queremos cuidarlo y defenderlo. Pero tendremos que todos trabajar en esa línea. Una cortita. Dentro de los 15 puntos plantearon. 12 medidas. 12 medidas. Una de las 12 medidas era participación nacional en grandes inversiones extranjeras, un 30%. La participación nacional, ¿qué sería? ¿Participación nacional, participación del Estado directamente en ese 30% o de capitales nacionales, comprobados que sean nacionales, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay todo un tema con el hidrógeno verde, ¿no? Exactamente. Por ¿Cómo ese sería 30% bien eso? que no Porque se garantiza. también Es más, renunció un ministro por eso. Exactamente, porque un inversionista que va a invertir de repente varios millones de dólares dice, no, yo no quiero un 30% del control. Me levantaste un centro. Dos cuestiones. A ver. Cuando hablamos del 30%... Era de ANCAP y perdón. Sí, el presidente presidente. ANCAP. El presidente de ANCAP. Bueno, por eso viene la pregunta. Bien. Dos cosas son, dos preguntas, porque vos me hiciste acordar de algo. Primero que nada, para nosotros las empresas públicas deberían ser locomotoras de desarrollo también, y de innovación tecnológica y regarlo al resto, especialmente a las pymes. Y el Estado debería tener alguna pequeña o mediana participación donde vea que sea rentable, porque de ahí puede tomar recursos, tanto sea para rentas generales, para la educación, para la vivienda, para varias cosas, para la salud, etc. Pero nosotros nos referimos específicamente a que cuando viene, por ejemplo, ya hay cada vez un rumor, y no es de ahora, de una cuarta pastera. Le vamos a dar muchos beneficios, todos, la sociedad. Lo que planteamos ahí es que haya un 30% de componente nacional obligatorio. ¿A qué nos referimos? Lo que decíamos hoy. A ver, si vas a comprar uniforme, comprar en Uruguay. La soportería, comprar en Uruguay. Los tanques de plástico, o sea, tener un componente... Eso ayudó muchísimo a las pymes. Pymes del sector plástico, sector metalúrgico, de servicio. O sea, hubo componentes nacionales que hoy están en UPM2. Entonces, si viene otra inversión de ese porque además mejora los estándares de calidad del proveedor. Claro. Totalmente, porque es lo que yo decía cuando participamos, no es que vos le vendés, por ejemplo, si vas a vender una pequeña caldera, igual te la va a hacer fabricar con la norma ASME, por ejemplo. Sin norma no entra. Entonces, te eleva la calidad del producto, te eleva la mano de obra calificada y nos ayudamos todos. Entonces, ya que te vamos a brindar una cantidad de beneficios, exoneraciones, por lo menos un porcentaje, a ver, si es posible. Si no llegamos al 30, no llegamos. Pero yo creo que ahí el Estado, cuando resigna recursos, que no es el Estado, no es el gobernante de turno, porque la plata es de todos, Sí, bueno, sí, claro. como una contrapartida... Sería una participación accionaria del 30% en la inversión del Estado. No, Ok. no. Claro, eso, hay que aclararlo eso, porque No, por eso lo que estamos más en el día a es día... muy discutible eso. Y ¿viste? también está planteado, por lo menos con la entrada del nuevo gobierno, una revisión de la ley de inversiones, ¿no? La ley de inversiones que ha sido un mecanismo que, sin duda, que en Uruguay en las últimas décadas ha sido positivo. ¿Va a para la economía tocarse las exoneraciones? no es que se vayan a tocar, se quieren ajustar los criterios que utiliza actualmente la COMAP, la Comisión Asesora de Inversiones, porque hay algunos criterios que con el paso del tiempo han quedado como que han perdido su efecto, han perdido el poder que han tenido. Y hubo algunos que nunca se respetaron demasiado, algunos criterios territoriales, algunos criterios respecto a la calidad de los puestos de trabajo que se generaban, y me parece que en el último periodo se ha perforado mucho las inversiones al punto de que hemos visto casos en los cuales le exoneraban de impuestos a, no es nada contra los amigos abogados, pero bueno, a un abogado que ponía un aire acondicionado en un despacho, y eso se consideraba... Eso está bien, ¿eh? No hace mella el aire acondicionado. No, pero ese caso Mauro, lo escuchaste, aprotaste. ese caso lo Acabás, escuchaste. esto es guerra, Muy señores. bien, ¿eh? No, Mauro, Que está muy así bien no, el aire acondicionado, Bien pero digo, ahora, ¿eh? no es una Dejame cosa el aire como- acondicionado. no es una cosa como para que el Estado le exonere de impuestos por esa Pero ahí inversión. es fundamental, ¿sabés lo que? Pero fuera de la anécdota, no, hablando en serio. Sí, porque pero hay el que tema es mejorarla. importante. Ojo, el Estado tiene una buena... Es una buena ley. Fiscalización, Sí, pero hay que mejorar en este sentido. Miren los números si quieren. Desarrollo humano, educación, cuestiones salariales, equidad de género, etcétera. Del Río Negro al norte es otro país. Sí, Mucho. pero en todos los rubros. Sí, por eso. todo. Entonces,
Lo que no hemos logrado el El país, criterio territorial siempre estuvo. está bien, pero no hemos logrado, porque la inversión extranjera casi siempre donde viene a la zona metropolitana, cerca del puerto, aeropuerto, Sí, a la Sí, zona- a la claro. zona- Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo yo tengo una de la última sociedad pregunta. para lograr inversión en el interior. Sí. Porque si no, ¿qué pasa? Y enfocado en mujeres, en jóvenes, en las personas que Exacto. tienen los peores Bueno, índices. entonces ahí también seguramente O'Donnell se enoje, que diga que va a seguir exonerante, pero si no, no bueno. va a haber inversiones en el Río Negro hacia arriba, no van a ir. Lío. Entonces dependemos del bagallo, ¿no? Y hacemos paté el comercio del lado nuestro, nacional. Está bien que nos sirve ir a comprar un poco más barato, pero los comercios chicos especialmente se terminan fundiendo. Entonces hay que tener una mirada sobre Bien. el territorio también. Yo, capaz que no es fácil de responder resumidamente, pero me queda como una duda sobrevolando, más allá de todo lo que se ha hablado, que remite sobre todo a lo que es la industria. Pero si hablamos de empleo en general, cuando uno revisa los indicadores del 2019 versus los del 2024, no son mega diferencias, ¿no? Pero son mejores, indiscutiblemente son mejores. Baja tasa de desempleo, sube tasas de empleo, el tema del crecimiento, bueno. Pero a su vez con esos números igual lo escuché plantear la gran expectativa del PIT-CNT para con el nuevo gobierno. No dije PIT-CNT, dije que en la periferia, en los sectores más postergados del campo y la ciudad, yo por lo menos vi perspectiva y mucha esperanza y lo que transmitía era que ojalá no se defraude a la ciudadanía que votó ese cambio. A eso me refería. Y sobre el PIT-CNT tenemos expectativa en el caso de Juan Castillo, por ejemplo, que haga una buena gestión. Ah, Pero no porque yo me hablé pregunto, de señor, ¿cuáles PIT-CNT. son las políticas que este gobierno ha hecho que de alguna manera atentaran contra los objetivos de crecimiento general? Bueno, perdimos un salario y medio en la pandemia. Y nunca lo recuperamos, ¿eh? Está bien. Es un dato real. Pero eso es algo que puede quedar encapsulado en el tiempo, si se quiere. Más allá de los perjuicios que obviamente le generó a las personas que les quedó la pérdida ahí, ¿no? Pero como política pública estoy pensando. Los asentamientos no se Terminamos con nuevos regularizaron. indicadores en empleo concretamente No, pero el muy tema de la sociedad perfectibles. es más Pero, complejo. Yo creo que no son todas las cosas malas, pero a ver, la promesa de asentamiento cero no se cambió, sigue igual. El tema del trabajo en general, porque ¿qué pasa? Sí, Bueno, pero por eso yo le preguntaba en específico para tema trabajo, tema empleo. pero el empleo y seguimos y tenemos 600.000 que ganan menos de 25.000 pesos, pero mirá esto, tengo un dato acá. Cantidad de asalariados según en negro o en blanco. Y a uno puede decir, no, pagame en negro que me llevo un mango más. El 65% de los trabajadores en negro en este país ganan menos de 25.000 pesos. Las changas famosas. ¿La informalidad? La informalidad, entonces, o sea, no es que... Está, pero ahí ya vamos a lo estructural. Sí, claro, Ese pero- problema lo tuvo el Frente Amplio, lo tuvieron antes. Pero hay el que Frente Amplio. meterse en lo estructural, porque si no, son parches. No, y algunos es- estamos aburridos de los parches, ¿eh? Está clarísimo. Yo no quiero insistir en ese punto. Simplemente quería saber si, como en el discurso está muy presente, en otras áreas o brazos del Estado está claro cuál es, por ejemplo, la mirada del Frente Amplio, la expectativa que se puede generar de cambios en ese sentido. Pero puntualmente en las políticas de trabajo no estaba advirtiendo, más a juzgar por los resultados y los indicadores, que cuáles fueron los grandes errores de esta administración Te doy el como último, para y el más pensar- grave de los últimos tiempos. El 1 de julio de 2024, para nosotros tuvimos un despojo, y no solamente por un tema de cantidad, sino de antecedente. La inflación proyectada fue mayor que la inflación real. Por lo tanto, un correctivo, Sí. y en aquellos lugares donde teníamos firmado correctivo más o menos, marchaste. Donde decía correctivo solo, está intrínseco, también marchamos, hay que descontar el correctivo. Sí. La inflación proyectada del 1 de julio de 2024, 31 de diciembre de 2024, 1.3%. En la fórmula, 2,11, que era el correctivo negativo, en la fórmula, y 1.3 de inflación proyectada. Jurídicamente, no te pueden traducime bajar eso tu porque- sí. Bien, yo gano 100 pesos del 1 de julio. Sí. El 31, perdón, de junio ganaba 100 pesos. Sí. Como el correctivo era mayor que la inflación proyectada, se mantuvieron los salarios. Seguí ganando 100 pesos todo este semestre. Y acá dentro lo que dice, lo ¿Comprabas que hizo más el o menos gobierno. con esos 100 pesos? ¿Eh? ¿Comprabas más o menos con esos 100 Más pesos? o menos, lo mismo. Bien. Pero el tema es este, que este gobierno innovó
y levantó un centro para algunas patronales, no todas, y ¿sabes qué? Ahora, el 1 de enero de este año retroactivo, no van a querer descontar, y seguramente lo hagan en muchos lugares, el 0,8 que faltaba del 1,3 a llegar al 2,11. Y acá hay dos abogados, si no me equivoco, y vos ves las redacciones, y en ninguna redacción, tanto sea convenio como sea votación, te dicen los ajustes en cada semestre. La fórmula es semestral. No, este gobierno innovó y te coloca un descuento en otro semestre, en otro ajuste. Este gobierno. ¿Y sabés lo peor? No hay una sola, y desafío acá que consigan, un acta, una circular, algo firmado por el ministro Aristi o el que sea. No hay nada. Fue de palabra. ¿Tá? Eso es meterse en el bolsillo de la gente e incluso dejar un antecedente muy jorobado. Porque, reitero, en la pandemia perdimos 1,5 salarios. Vamos a los números. Si yo ganaba en la pandemia 40.000 pesos, perdí alrededor de 60. Sí, Pero pará, se calculó. ¿cuánto sí, ya gané está. en ese mismo salario? ¿Cuánto me llevé de salario real positivo, que es cierto, en ese periodo? Alrededor de 9.000, 8.600 pesos, algo así. ¿Qué decimos? ¡Ah, impecable! Como me llevé de más 8.600, te lo devuelvo. Eso sí, dame los 60. No, ni me diste los 60, y ahora me colocaste en la fórmula para descontarme el resto. Entonces, si bien es cierto que si vos mirás los índices, mejoró el salario real, sí. y va a terminar, creo que hay dos gobiernos... Pero ni siquiera había entrado en el salario real, solo estaba viendo indicadores de empleo y desempleo para analizar las políticas de trabajo. El último periodo se fue con pérdida de salario real. Todos, por un tema electoral, lo que han hecho que siempre en la última el último año los salarios reales crezcan por lo menos alguna décima, porque es políticamente correcto. Pero son cuestiones que llevó a cabo este gobierno, ¿no? Que atentó contra decenas y decenas de trabajadoras y trabajadores, que va a heredar un problema del gobierno entrante. Bien, veamos cómo se resuelve. Y cómo, y claro, el cómo va a ser clave, ¿no? Porque resolverlo obviamente está... Sí, veremos. Lo más importante para nosotros, y lo hablamos ayer con Castillo, era que no es un tema, porque 0,8 realmente no es un gran drama. Lo que queremos del gobierno entrante es que esto no se ha tomado como un antecedente y bueno, que pasó esta vez, pero que no vuelva a suceder, que por más que no diga una redacción que te pueden descontar un correctivo en más de un ajuste, te lo hayan hecho y realmente estamos bastante enojados con ese tema. Dárdano, muchísimas gracias por habernos acompañado, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, en un área que, bueno, tiene obviamente muchísimas puntas y que seguramente profundizaremos más adelante también. Un gusto y siempre es importante estar junto a ustedes acá y el intercambio eleva el saber e inteligencia colectiva. Muchas gracias. Gracias a usted por haber venido.